Ah, sí, ahí se está grabando. Ya, entonces, ¿qué vamos a hablar hoy día? Esto es un tema que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, porque eh, generalmente cuando hago clase, eh, cuando tengo que explicar a la gente lo que es el entrenamiento en sí, eh, hay como mucho mito detrás de esto. Es como, simplemente, oye, que este método funciona más que este otro, que esto hace que esto sea mejor que otro elemento. Y eso a mí eh, me complica bastante porque en el fondo, eh, al final, todo órgano biológico tiene ciertos principios y ahí lo voy a explicar de dónde nacen estos principios del entrenamiento. Se enseñan en la universidad o en cualquier curso donde donde se enseñe entrenamiento básicamente, pero también no solo entrenamiento, sino en la medicina, en la biología misma de muchos otras profesiones también. ¿Ya? Me atrevería a decir que incluso en ciertos ámbitos de la sociología también podría ser. Ok, como puse ahí, los principios crean métodos, ¿ya? Es súper importante entender esto porque entendiendo estos principios voy a crear diferentes métodos. O sea, ustedes de repente pueden estar el método de Human Lab, ¿sí? Puede estar el método de el Insanity, puede estar el método de CrossFit, pero en realidad todos comparten o debiesen compartir en alguna medida estos principios y generalmente empiezan a fallar cuando ya no se respetan, ¿ya? No es malo también que existan diferentes métodos porque en realidad hay diferentes personas. Entonces eso también es importante entenderlo. Ok, ¿de dónde nacen estos principios? Hay un fisiólogo austrohúngaro que en 1936 planteó la teoría que dice ahí la teoría del estrés o síndrome general de adaptación. O sea, ¿qué se dio cuenta este caballero cuando estaba haciendo su investigación en su universidad natal? eh, Observó que los organismos ante determinados estímulos generaban ciertas adaptaciones, ¿ya? Cuando el estímulo era muy constante, estos organismos tendían a enfermarse, ¿ya? O tendían a lesionarse de alguna forma, ¿ya? Hans Selye era un fisiólogo y médico también, entonces observaba en sus pacientes ciertas conductas que ocurrían bajo ciertos estímulos. Entonces, la palabra estrés la acuñó él y en realidad es una mala interpretación, un mal entendimiento, porque él decía que su inglés era muy malo, que de la palabra strain, que es como le pasaba a los ingenieros, que creo que los engranajes se apretaban o por el desgaste sufrían eh, mal funcionamiento. Y él en su mal inglés acuñó esta palabra estrés. Entonces toda esta palabra que se usa mucho hoy en día es una palabra que se deriva de este lado, pero la acuña este médico, fisiólogo, para explicar este fenómeno. Entonces, el fenómeno de la teoría del estrés o del síndrome general de adaptación tiene tres fases básicamente, ¿ya? Que es identificación, ¿ya? O la alarma, ¿ya? Tiene una fase de alarma donde el cuerpo detecta un estímulo y se pone en alerta básicamente. Dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y ese estímulo puede ser de diferentes maneras, puede ser psicológico, ¿ya? O puede ser también a un nivel físico. Por ejemplo, la ansiedad misma también es como una fase de alarma. Y por ahora que estamos en cuarentena, mucha gente antes de, de la cuarentena estaba ansiosa y ahí identifica un estrés, entonces se pone en alarma. Después viene él, la llama la fase de resistencia, ¿ya? La fase de resistencia, la palabra en sí misma uno como que piensa que es como, el individuo es como súper agresivo, pero en realidad básicamente hay dos modos, o superar la amenaza, ¿ya? O superar este estímulo amenazante que tengo, o adaptarse a ella, ¿ya? O sea, amoldarse. O sea, que, ok, por ejemplo, con la cuarentena misma que estamos viviendo, o ya que no es tan mala, aceptarla de alguna manera, moldearse a ella, o superarla, ¿ya?
Y finalmente, si es que no necesariamente se puede pasar a la fase 3, que sería la fase de agotamiento, ¿ya? No es obligación, de hecho, idealmente no es obligación, y aquí viene el secreto de todos los entrenamientos, realmente. Pero si el organismo no logra superarla o no logra adaptarla, viene la fase de agotamiento, que es también conocido como el burnout, que es básicamente cuando un organismo agota todas sus reservas energéticas y psíquicas, se quema de alguna manera. Y ahí se deprime el sistema inmunológico, eh, decae el rendimiento, no hay una respuesta adecuada ante esta amenaza, si se quiere ver, eh, ante este estrés. Y finalmente la tendencia es algunos síntomas que pueden ser incluso como depresión, ¿ya? En los deportistas es muy común el burnout, se llama burnout deportivo, cuando ya llevan demasiado tiempo entrenando, y entre más entrenan, más entrenan, más entrenan, más se agotan, más se enferman, ¿ya? A eso se le llama el burnout. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque los principios del entrenamiento se derivan de esta tesis que propone el señor Hans Selye, ¿ya? Estamos hablando de 1936, ¿ya? Es algo sumamente viejo, ¿ya? Tiene muchos años, es muy entretenido porque en realidad muchas cosas de lo que pensamos del entrenamiento tienen mucho tiempo atrás, ¿ya? Yo después les voy a hacer alguna charla del entrenamiento natural, por ejemplo, que estamos hablando del 1890, 1900, o sea, otras vertientes del entrenamiento. Entonces, pero es importante volver a las raíces. Ok, bueno, ¿qué son los principios de entrenamiento? ¿Y por qué debemos conocerlos? ¿Ya? Los principios de entrenamiento son, como dices, los lineamientos básicos que debe tener cualquier entrenamiento o cualquier eh, proceso de aprendizaje incluso. ¿Ya? Hay principios pedagógicos que también se les llama, que debiésemos respetar para tener un buen proceso. ¿Ok? De repente hay diferencia en cómo se llevan a cabo estos procesos, o cómo se hacen, pero en realidad es como líneas generales. ¿Y por qué debemos conocerlos? Porque, eh, bueno, básicamente ustedes están, por ejemplo, si están tomando este entrenamiento con nosotros en The Human Lab, o si ya practican cualquier otra cosa, o si van incluso a su médico, ¿ya? Un tratamiento médico también sigue algunos principios que son, como pueden ver desde esto, es importante que lo entiendan, ¿ya? Porque que está hablando el profesional que tienen delante, o incluso en alguna medida cuestionarlo también, es súper válido. Eh, y también les sirve para hacerse cargo. O sea, de repente, quizás yo tengo delante algo que es bueno, pero quizás no tengo cómo acomodarlo, conociendo estos principios los puedo acomodar también, ¿ya? A mi realidad. Ok, bueno, como dije anteriormente, es para entender básicamente lo que estoy haciendo y encontrarle sentido, para poder sacarle provecho a mi práctica y para no sabotearme. Yo creo que el tercer punto es muy importante, lo voy a explicar eh, más adelante en alguno de los principios, pero es muy común que cuando la gente no sabe entrenar o no conoce los principios, tiende a sabotearse demasiado, ¿ya? He escuchado muchas historias de, no, si yo entreno todos los días y doy lo mejor de mí, pero aún así no progreso. Bueno, eso es porque te estás saboteando seguramente. Entonces, ¿cuáles son estos principios? Bien, en la literatura del entrenamiento hay mucha literatura norteamericana, soviética, principalmente soviética, ¿ya? Y hablo porque eh, todo lo que es la ciencia del entrenamiento empezó muy fuerte con la Guerra Fría, ¿ya? Lamentablemente, eso era algo un poco terrible, pero como no habían conflictos directos, se usó el deporte para ganar, bueno, demostrar la supremacía en los deportes. Y ahí se hicieron muchos progresos y también se llegaron a bueno, se pusieron en práctica muchos de los principios que tienen a continuación. Y tenemos individualidad, principio de especificidad, de continuidad, progresión, sobrecarga, supercompensación, periodización, recuperación y variación, ¿ya? Algunos autores les cambiaron los nombres, lo explican de una manera, eh, pero básicamente son los mismos, ¿ya? Depende un poco desde donde uno lo estudie. Hay algunos que, por ejemplo, al principio de la variación no está eh, y dejan los otros y así, pero creo que desde mi vista esto
completamente profesional, creo que estos cumplen bastante bien con lo que tiene que tener un buen entrenamiento. Ok, el principio de individualidad, yo ahí puse una cita de Osolin, pero en realidad, más que citarlo a sí mismo, Osolin, este personaje, eh, es súper obvio, básicamente. Entiende que cada ser humano es distinto, eh, y que hay que respetar en un proceso, ya sea de entrenamiento médico o incluso terapéutico, psicológico, eh, la edad de la persona, el sexo, el estado evolutivo en que se encuentra, de maduración que se encuentra, eh, las búsquedas incluso de lo que se quiere hacer, eh, y bueno, las cualidades psíquicas también. Entonces, todo ese principio eh, tengo que entenderlo para poder hacer un buen entrenamiento, ¿ya? Este principio de individualidad siempre es muy conflictivo. Por ejemplo, le pasa a los entrenadores en deportes de grupales, ya que cuesta mucho más planificar. Bueno, ¿cómo lo hago? Nos pasa a nosotros también, y lo voy a explicar un poco en el otro principio, pero ¿cómo lo hago en una clase grupal para planificar un entrenamiento para todos? ¿Ya? Hay un poco, no trampa, pero va a cambiar el enfoque un poco de lo que se haga, ¿ya? Obviamente en un entrenamiento uno a uno es mucho más fácil, ¿ya? Es mucho más fácil planificar, hablar con la persona, decir, ok, esto es lo que vamos a buscar, qué es lo que andas buscando, y eso también a ustedes también les sirve, o sea, ok, qué es lo que yo ando buscando, quién soy yo, en qué situación de maduración estoy yo para poder, bueno, sacarle el máximo provecho a lo que tengo enfrente, ¿ya? Obviamente hacer un entrenamiento uno a uno o tomar, ¿cómo se llama? Tomar ciertos programas una hora es mucho más caro, ¿ya? Pero no por eso, o sea, no por eso no le voy a sacar quizás provecho a los que son los entrenamientos grupales y adaptarlo y jugar un poco con eso. Ok, el principio de la especificidad. Este me gusta mucho y creo que aquí está la trampa que les decía anteriormente, que la, la especificidad se refiere a que si yo, por ejemplo, voy a hacer atletismo, ¿ya? Y aquí viene un poco el puesto de moda entrenamiento funcional, porque en realidad nace de este principio, ¿ya? Nace desde el deporte. Eh, Voy a hacer gestos y planificaciones y actividades muy relacionadas a lo que quiero mejorar. Ya, por ejemplo, si soy voleibolista, voy a entrenar quizás pliometría y muchos gestos de lanzamiento y alta especificidad, ya, muy especificidad lo del deporte de lo que quiero hacer. ¿Ok? Eso es como sería desde un enfoque deportivo. Pero, por ejemplo, nosotros en Human Lab usamos un enfoque que es como de especie, ¿ya? Nosotros decimos, ok, no enseñamos deporte, ¿ya? Eh, no buscamos, el ser humano, que nosotros sabemos que como especie hace más de una cosa, no es un ultra especialista, en el deporte uno busca ser ultra especialista, pero en realidad el ser humano es como una criatura bien extraña, porque eh, no es el animal más rápido, pero sí tiene cierto grado de velocidad. No es el más fuerte, pero puede levantar cosas pesadas. O sea, no, por ejemplo, un gorila, un pariente, un primo cercano, en fuerza simplemente un solo manotón y no nos derribaría. No podemos competir con el conejo, por ejemplo, en pillarlo en velocidad, pero quizás sí tenemos una habilidad de lanzar, entonces podemos lanzar una piedra o una flecha o lo que sea, y, y compensar nuestras carencias de especificidad, o sea, de ser mejor en algo con esta globalidad. Entonces ese es el foco que nosotros apelamos en las clases eh, grupales, en realidad, que a pesar de que no puedo atacar la individualidad, puedo atacar, entre comillas, o abarcar la especie con la que estoy entrenando y darle todo este enfoque. Entonces, como dice ahí, bueno, tengo que entender mi especie, cuáles son sus patrones motores, cuáles son sus conductas de actividad física y cómo éstas pueden potenciar o expresar el máximo potencial genético. ¿Ya? Eh, y un concepto clave es, en inglés, mi inglés es muy bueno, pero es Specific Adaptation to Impossible Demands. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, todas las adaptaciones que se generan en el cuerpo son súper específicas.
son súper específicas y lo voy a explicar en la siguiente imagen. Eh, la gimnasia es siempre un muy buen ejemplo para esto, pero ustedes ven a esta chica que está en esta curvatura de su espalda, a la izquierda, bueno, con una cara magnífica, esas piernas ahí pasando de largo, en esa postura, gimnasia rítmica. Eh, Ella ha entrenado ella obviamente es bastante joven, pero ha entrenado en un periodo de su vida con un entrenamiento especial que le ha generado esa adaptación, ¿ya? Generalmente, desde un enfoque biomédico, alguien diría que esto es súper dañino, ¿ya? Obviamente no lo puede hacer todo el mundo, ¿ya? Pero eso no significa que el ser humano no lo pueda realizar. El ser humano es muy plástico, muy moldeable, y con ciertos estímulos específicos en ciertas edades de la vida puede generar cosas bastante magníficas, ¿ya? Usualmente a veces esto no va llevado de la salud, pero no quiere decir que el cuerpo no lo pueda realizar, ¿ya? Por eso vemos gente como magnífica haciendo cosas extraordinarias, que no necesariamente tiene, o sea, hay un potencial genético muy importante, pero con el entrenamiento adecuado se puede lograr, ¿ya? Y a la derecha, en realidad, vemos el patrón, el patrón del ser humano. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿No? Ojo con eso. Voy a mutearlos a todos, por si acaso. ¿Okay? Y a la derecha tenemos a especies de tribus cercanas. Esta foto es más o menos reciente, seguramente. No sé qué tribu es, pero si se fijan, están haciendo squat profundo. Aquí este caballero está haciendo una estocada pali, que nosotros usamos usar bastante. Eh, Aquí, bueno, y están haciendo una actividad de baja intensidad, por lo que se ha estudiado ¿cómo se llama esto? En antropología, ya cuando se estudia a nuestros ancestros y se se estudia los huesos, el comportamiento de las tribus, en etología humana básicamente, se usa mucho etología en animal, el comportamiento de animales de otras especies, pero del comportamiento humano, se sabe que el ser humano nunca pasó mucho tiempo en alta intensidad, o sea, no es muy natural, ¿ya? Se habla de que el ser humano hacía un 60% de intensidad de actividad de baja intensidad, que es más o menos eh, un 60% de la frecuencia cardíaca máxima o algo por el estilo, ¿ya? O sea, algo, caminar, moverse, quizás subir un trekking no tan intenso, ¿ok? Pero mucho desplazamiento, quizás recolectar, cavar. Un 20% de más o menos actividad vigorosa de fuerza, ¿ya? O sea, cargar cosas, mover cosas, ¿ya? Y ahí tenemos mucho, y un otro 20%, o quizás un poco menos, una actividad muy vigorosa, que sería como, imagínenselo como un hit, ¿ya? Algo por ese estilo, que sería, ok, correr a máxima potencia, parar y buscar una presa, o arrancar de algo, o sea, básicamente que todo el estímulo posible, todo el subida de adrenalina, todo este estrés positivo, ¿verdad? Porque después no mencioné eso, pero quizás lo voy a mencionar de el estrés. No todo el estrés como término es malo, ¿ok? Pero esas es las conductas que más o menos de la especie. Entonces, por ejemplo, en Human Lab planteamos el entrenamiento así, en la semana, entrenamientos más o menos breves, los hits duran entre 20 y 25 minutos máximo, una vez o dos veces a la semana máximo, también no tiene que ser todo el entrenamiento así a máxima potencia. Los miércoles y los jueves son de fuerza vigoroso, un entrenamiento más o menos de 40 minutos vigoroso. Y al final, un entrenamiento quizás debiese ser un poquito más suave ya que lo vigoroso, pero más enfocado en lo motriz, cosa de tener más respiros, ya más pensamientos, enfocado en cómo realizar los ejercicios. Entonces, el modelo busca replicar estas conductas, ya sin caer en la especificidad de los gestos deportivos. Y como decía, uy, ahí sí. Y como decía, el concepto clave Specific Adaptation to Imposition on Demand es, y que tiene mucha relación con otro concepto que voy a hablar ahí de la variación, pero si yo entreno solo haciendo un solo gesto, mi sistema nervioso neuromuscular se va a adaptar a hacer solo eso, ¿ya? Por eso es importante variar los estímulos, ¿ya? Por eso hay gente, y esto puede sonar súper burdo, pero que es muy buena haciendo peso muerto desde una posición, pero desde otra posición
o sea, quizás separar un poco más los pies, o quizás hacer un peso muerto en otro contexto, o sea, en levantar una roca del piso, no es muy bueno. Y eso es muy específico, ¿ya? Y eso ocurre cuando uno repite siempre el mismo gesto. Ok, ya he explicado este principio, que es un poco largo. eh, Vamos a hablar del principio de sobrecarga, ¿ya? El principio de sobrecarga básicamente es, y lo voy a explicar en otra imagen después, pues se explica todo en una imagen, es muy bueno, pero voy a leerle aquí que es: la carga de entrenamiento deberá ser severa y deberá aplicarse con bastante frecuencia e intensidad, suficiente para hacer que el cuerpo se adapte de modo máximo a una actividad particular. ¿Ok? Y el mismo señor dice: los esfuerzos muy sostenidos en entrenamiento o carreras solo deben hacerse rara vez, ¿ya? Y eso va a ir explicado en lo que le voy a ir después. Pero, ¿a qué se refiere esto? Cuando hablamos de carga o sobrecarga, yo le pongo un estímulo al cuerpo para que, como decía con el señor Selye, ¿verdad? Se adapte o lo supere, ¿ya? Generalmente para poder superarlo necesito adaptarme a ese estímulo, ¿ya? Y ahí ocurren una serie de procesos que los voy a explicar después claramente. Todos estos principios que voy a explicar también tienen que ver con la supercompensación, con el principio de la recuperación, de la continuidad y de la periodización, ¿ok? Entonces, aquí está la imagen que nos va a servir para explicar esto mucho, mucho, mucho mejor. Voy a agrandar aquí para verlos también. Tenemos, tenemos la figura A, tenemos la figura B, la figura C y la figura D, ¿ya? Entonces, no sé si ven mi mouse, ¿ya? Sería bueno, genial. Ok, entonces, en la figura A está supongamos que entrenamos solo una vez. Lo vamos a poner muy simple, una vez a la semana, ¿ya? Y no hice nada más. Ya tomé un día, dije, oh, voy a hacer ejercicio muy vigoroso y voy a hacer nada más que eso. Eh, Aquí, esta línea que está acá, es la línea base, es la línea donde yo estoy. Esa es mi condición física actual. Y yo aquí, en esta línea base, voy a aplicar una carga. En este caso puede ser una carga física, obviamente estamos hablando de entrenamiento físico, pero también se los voy a llevar a una carga de estrés psíquico, ¿ya? O pueden llevarlo a cualquiera de esos tipos de estímulos, ¿ya? Hablemos que la carga es un estímulo que puede ser psíquico o físico, o muchas veces, porque la fisiología tiene algo especial, se enseñan separados como por fotos, pero en realidad todo ocurre simultáneamente, ¿ya? Es imposible separar sujeto de obra, por decirlo de alguna manera. Ok, aplico una carga y lo natural es que mi rendimiento físico caiga, ¿ya? Eso es lo natural, ¿ok? Eh, Después, si le doy suficiente tiempo, va a ocurrir la restauración, o sea, el periodo de recuperación. Por eso se dice que el entrenamiento invisible, o sea, ese entrenamiento donde descanso, donde como bien y yo tengo todas las variables que se recomiendan, es donde mejoro. No mejoro cuando entreno. De hecho, cuando entreno empeoro, me siento cansado, me siento tieso, pero sí mejoro cuando entreno, o sea, cuando me recupero. Si le doy suficiente tiempo, el cuerpo tiende a generar una supercompensación. Ese es como el principio de la supercompensación, que es como Goku. Goku era como peleaba con alguien, peleaba y renacía con mucha más energía. ¿Ok? El cuerpo va a generar un super hábito, una super mejora. Esa super mejora dura, no es permanente, porque el cuerpo es muy sabio y sabe que si estos recursos ocupan energía, y el cuerpo siempre va, esto es algo muy del ADN nuestro, siempre está pensando en la escasez. Incluso, por ejemplo, uno se ríe de las personas que van al supermercado ante una pandemia y quieren comprar todo. En realidad, eso es una conducta muy primitiva y es del ADN. Ante escasez siempre voy a querer guardar, ¿ya? Y si algo no lo estoy usando, como esta supercompensación, como ocurre aquí, más adelante voy a volver a mi nivel anterior, o incluso voy a bajar el rendimiento, ¿ya? Porque si, supongamos, les dije, entrenamos una vez y si no hice nunca nada más nada, voy a bajar, no necesito más músculo, no necesito que mi sistema nervioso use más energía, ¿ya? Entonces,
esto es muy importante entender para el fenómeno que usted les pasa cuando entrenan, ¿ya? La recuperación. Se habla siempre de 24 o incluso 48 horas de cuando hago un entrenamiento muy vigoroso. O sea, si el entrenamiento es muy vigoroso y me amanezco muy adolorido, se recomienda tener un espacio de entre 24 o 48 horas para recuperarse, ¿ya? Eso es como lo que se habla de un estándar. Puede a veces ser un poco más, un poco menos, como dije, individualidad. Si nunca me he movido, lo más probable es que necesite 3 o 4 días y empezar a retomar, ¿ya? Y esto no solo se aplica al cuerpo entero, sino se aplica a todos los tejidos de nuestro cuerpo e incluso se aplica también al aprendizaje de algo, ¿ya? Eh, los tendones tienen este proceso, los tendones y ligamentos tienen este proceso mucho más lento, ¿ya? Los tejidos en general, sobre todo si es que no estoy en un periodo de crecimiento, tienden a adaptarse mucho más lento. Entonces, cambios bruscos requieren ser muy cuidadosos con estos, ¿ok? Abajo existe en la figura B, es como la estructura óptima. Ya podemos estar entendiendo de todo lo que estamos hablando aquí. Entonces, esta estructura óptima es, yo aplico un estímulo, baja mi rendimiento, subo, aplico un estímulo en el pic de la supercompensación, ¿ya? Cuando estoy en el mejor momento, y va a bajar de nuevo, aplico el descanso y aplico el estímulo porque va a volver, ¿ya? Hay que entender que esta carga, en teoría, siempre va a ser mayor, o sea, voy a necesitar mayor estímulo, o sea, mayor carga para generar mayor supercompensación. Es algo así como han escuchado a la gente adicta a la adrenalina, ya que me tiro a la montaña rusa y no me pasa nada, o sea, ya el primero, ¡ay! Grito, grito, y después me meto de nuevo, no me pasa nada y necesito más y más y más. Bueno, es básicamente lo mismo en ese término. Voy a necesitar mayor estímulo para generar mayor supercompensación, ¿ya? ¿Cuál es el límite de ese estímulo? Va a depender de su genética, de la edad y de todo lo que le he estado diciendo, ¿ya? La estructura B es como la estructura óptima. En la estructura C, ¿ya? Cargas demasiado frecuentes, aquí es cuando ya entramos a autosabotearlo, básicamente, ya cuando nos lesionamos. Eh, por ejemplo, aquí apliqué un estímulo, mi rendimiento, voy subiendo, pero en vez de respetar el principio de la recuperación, de subir y esperar la supercompensación, aplico el estímulo demasiado pronto. Y lo que hace es que nuevamente baja mi rendimiento y así hasta que, bueno, básicamente voy a hacer que el cuerpo se agote en sus reservas, como decía Selye, y se queme, ¿ya? O me lesione, se rompa algo, o tanto psíquico como físicamente. No hay mucho que decir, es muy gráfico ya lo que pasa. Y ustedes después con esto pueden buscar ejemplos de diferentes cosas también. Y la carga, la B, habla de cargas demasiado espaciadas, y aquí tiene que ver con el principio de continuidad, básicamente. O sea, si aplico una carga, aplico supercompensación, ya, gano rendimiento, bajo, pasa un tiempo, se decae, vuelvo a aplicar, o sea, está demasiado espaciado en el tiempo. Eh, como les dije, si algo no se usa, el cuerpo simplemente no lo va a utilizar. Entonces, para mantener mi rendimiento, no me gusta mucho la palabra rendimiento, pero mi estado físico más o menos óptimo, necesito estarle aplicando estímulos constantemente. ¿Ya? Eso es súper fundamental. ¿Ok? Entonces, esta gráfica explica cómo se relacionan el principio de sobrecarga con el de compensación, de recuperación, de continuidad, y el que no he explicado, el de periodización. Ok, los entrenadores, ¿cómo planifico todo esto para poder eh, hacer, obtener las mejoras óptimas? ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos esta periodización muy básica, pero muy efectiva, tratando de copiar, no de copiar, sino la palabra es de simular la conducta humana de la especie. Pero, por ejemplo, en deportes existen los microciclos, los mesociclos, los macrociclos. Entonces se planifica según objetivos y según estados para lograr esto, y se habla de volumen y carga. ¿Ya? El volumen es la cantidad de repeticiones que yo hago, la cantidad de metros que yo corro, de kilómetros, todo se llama de volumen. ¿Ya? Y la intensidad tiene que ver con qué tan vigoroso hago esto. Por ejemplo, no es lo mismo levantar
10 kilos 1000 veces a que levantar 100 kilos una vez, ¿ya? Generalmente, la intensidad es mucho más importante a medida que uno pasa entrenando al tiempo que el volumen. O sea, esto es muy importante que lo sepan porque es más efectivo para su entrenamiento diario, y por eso se lo decimos en fuerza, sobre todo, que el entrenamiento sea, que sea desafiante para ustedes porque les va a generar mejores, va a desencadenar la respuesta hormonal en ustedes, ¿ya? Eh, para generar las mejoras. En cambio, si voy y levanto estos aeróbics de baja intensidad, no son tan buenos si es que no hay estímulos entre tantos vigorosos, ¿ya? Pero una vez al día que levante algo muy pesado, una o dos o cinco, máximo quizás 5 veces, suficiente, les va a traer más beneficios que quizás levantar un poquito pesos muy suave. En ese sentido, mejor haga sus actividades cotidianas, manténgase en movimiento lo que más pueda, pero cada tanto mete un estímulo vigoroso, ¿ya? Y eh, ahora siempre, no lo puse aquí, pero hay un entrenador que rompió toda la regla respecto a esto, ¿ya? Y de repente pasa un poco también con el CrossFit. No recuerdo, lo tenía en mi mente, pero había un entrenador búlgaro, ¿ya? Los búlgaros tienen una historia de entrenar con peso y levantamiento olímpico muy grande. De hecho, ganaban las Olimpiadas a los soviéticos y a los norteamericanos muchas veces. Eh, Bulgaria, un país muy pequeño, por lo demás, no es que tenga grandes atletas y buscaban a los dotes. Y este señor, este señor creó el ya denominado método búlgaro, que básicamente el método búlgaro no es un entrenamiento, es un filtro, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Un entrenamiento es progresivo y tiene ciertas periodizaciones y se hace, y muchas otras cosas, por ejemplo, que parecen entrenamientos, no lo son, son filtros. ¿Por qué? Este caballero, les mostré esta imagen, ¿cierto? Bueno, esta imagen él dijo, no, yo no creo en esto. ¿Ok? Yo sí quiero sacarle el máximo provecho a la adaptación humana, a lo que dice Selye, o sea, su interpretación, es que creo que voy a aplicarle estímulo eh, al ser humano hasta que se logre adaptar al entrenamiento y no voy a esperar a que supercompense. O sea, voy a adaptar, voy a aplicar estímulo, 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 y él en algún momento va a empezar a subir, y va a empezar a subir, y va a empezar a subir, a supercompensar, ¿ya? ¿Por qué observó esto? Porque observó que en algunas ratones, si no me equivoco, en algunos especímenes de estudio, vio que aquellas que entre más recibía un estímulo este animal, sus proteínas más se adaptaban a esto hasta que lograban, digamos, moldearse imagínense que es como el agua, que se empieza a moldear a esta estructura. Entonces, la teoría de hecho la aplicaba, por supuesto, es que entre más estímulo le doy, voy a hacer que finalmente esta criatura biológica, este ente, se adapte a este estímulo y sobreviva, ¿ya? Lo cual era una verdad media. ¿Y por qué digo que hay una diferencia entre entrenar personas y hacerlas pasar por un filtro? Porque eh, muchos de los entrenados que tenía él, claro, lograban rendimientos enormes, pero muchos de los otros se lesionaban en el camino, porque no todos los organismos logran adaptarse a este modelo de carga que tiene, ¿ya? Eh, y me gusta explicarlo en también con los entrenamientos militares, y también mencionar el CrossFit, que eh, en los entrenamientos militares, por ejemplo, cuando se busca pasar ciertas pruebas, yo no quiero que yo no estoy haciendo un entrenamiento realmente, estoy haciendo un filtro. Entonces, cuando copio de repente filtros de ciertas modelos físicos, no estoy entrenando, sino en realidad estoy filtrando qué sujetos pueden sobrevivir a esto y qué sujetos no pueden sobrevivir a esto. Eso técnicamente no es un entrenamiento, es simplemente, como les digo, un filtro, y hay que tener como saber diferenciar. Ya de repente uno como usuario normal mira así como, oye, ¿qué ejercicios están haciendo? ¿Qué buenos son? Pero en realidad no es entrenamiento, es simplemente un filtro. ¿Ya? Y por eso la individualidad, es bueno que ustedes se adapten también, incluso lo que nosotros hacemos en clase, un poco a su realidad. ¿Ya? Ok,
el principio de la progresión. Bueno, es un principio básicamente de sentido común. Yo recuerdo haber tenido unas clases de marketing en la universidad, donde el profesor nos decía que marketing era sentido común codificado, básicamente. Estaba como en código, pero en realidad, si uno lo piensa, es como, oh, bueno, es bastante obvio. Y el sentido de la progresión es lo mismo. Es un aumento gradual de la carga o la dificultad, y agrego variación también de lo mismo, aunque a pesar que lo puse abajo, de lo que estamos haciendo. O sea, para poder generar la supercompensación tengo que ser gradual, ¿ya? En la carga. Fíjense que yo no parto con una intensidad tan alta, parto con algo más bajo, siempre de menos a más, ¿ya? Siempre debiese ser de menos a más, debiese ser lo más progresivo. Puede ser eso menos a más en velocidad, como les digo, puede ser en profundidad de los movimientos, puede ser en la carga de los movimientos, en las progresiones psicomotrices de los movimientos, ¿ya? No tiene tanta explicación, pero se los voy a ejemplificar con este señor, ¿ya? Griego, Milón de Crotona. No sé si han escuchado su historia. Se dice que Zeus, no, miento, Hércules está inspirado en su figura, ¿ya? Milón de Crotona es un personaje que ganó muchos Juegos Olímpicos, qué sé yo, no voy a entrar mucho más en la historia, pero una de sus preparaciones físicas era, tomó un becerro o un carnero o una criatura similar, no sé qué será el dibujo exactamente, pero eh, daba vueltas por la ciudad de Crotona, eh, una vez al día con él. Ustedes podrán adivinar, el becerro, este animal, cada día crecía aún más. Y cada día que él daba una vuelta y el animal crecía, el milón se volvía más fuerte, obviamente. Y ahí está el principio de la progresión ilustrado, al menos en los entrenamientos de fuerza, muy, muy simple con esta historia, que se lleva haciendo, por eso digo, hace años, intuitivamente. O sea, cuando hablo de principio de entrenamiento, 2020 ya no hay mucho inventado. O sea, tendría que haber un cambio de paradigma muy grande, no se me ocurre cuál. Pero ahí tenemos la historia de este señor hasta que llegó a levantarlo enormemente y llegó a dar 120 pasos con estos animales que pesan 500 kilos o por el estilo. O sea, imagínense. Eh, y como dato freak, se cree que el ser humano moderno, o no hay ser humano moderno que haya llegado a levantar lo que levantaban los atletas antiguos, ¿ya? Hay unas piedras así, si ustedes investigan, gigantes o pesos gigantes, si las miran y cómo las levantaban. Bueno, se cree que el ser humano ha bajado su condición física a través del fenómeno de la modernidad. Y el último, me salté uno, claro, el principio de la variación que le explicaba, sí, me salté uno, lo escribí arriba y no lo puse. Pero la variación es súper importante, que voy a volver a la foto del ser humano. El ser humano tiene, al menos en el entrenamiento natural, ¿ya? Que es George Heber, que era un militar francés y observó a los aborígenes, él pudo viajar muchísimo, vio que realizaban, tenía tres familias de movimientos básicamente. Locomoción, ¿ya? Ahí se las voy a comentar un poco. Tenía mover o lanzar objetos, y tenía el último, familia, que es combatir, ¿ya? O que en realidad combatir él llama no a saber ser experto en pelear, pero al menos saber empujar o saber defenderse. A eso se refería con combatir. Y en realidad observó todas estas conductas en el ser humano y se dio cuenta que son súper variadas, porque el ser humano puede gatear, puede tener cosas, a veces las traslada pegado al cuerpo, a veces las traslada arriba, ya, o sea, si uno ve en la India, las pone sobre su cabeza, a veces se cuelga de una forma, a veces se cuelga de otra, ya. O sea, la variación está en todo porque somos súper versátiles y eso debiese ser un principio de entrenamiento, y de hecho, ustedes se dan cuenta también de eso, que cada clase que hacemos es distinta, ¿ya? Siempre respetando los patrones motores humanos, o sea, las zancadas, las tracciones, los empujes, ¿ya? Eh, mover ciertas cosas, ¿ya? Obviamente no hacemos por cosas prácticas nadar, ¿ya? Sería ideal si ustedes pueden nadar al menos una vez a la semana, agregar nadar, ¿ya? Eh, Quizá en un futuro agreguemos, lamentablemente por la pandemia no hay mucho contacto social, pero
hacer algunos juegos de fuerza, ya empujarse, jugar. No tiene que ser demasiado brusco, uno siempre piensa como en defenderse, como en golpearse, pero puede ser jugar a los empujes, retenerse, agarrarse, que ahí vamos a dar ciertas ideas para que hagan en familia quizás, ¿ya? Y lanzar cosas, se pueden lanzar piedras o simular movimientos que sean muy balísticos, muy dinámicos también, ¿ya? Siempre es muy bueno hacerlo. Entonces la variación tiene que estar metido en eso porque recuerden que está el Specific Adaptation to Imposition Demand. O sea, si solo soy bueno haciendo flexiones de una forma, en realidad no tiene un sentido práctico, ¿ya? Tratar de que todo tenga un sentido práctico. Así que eso ha sido la presentación de hoy. Hace mucho tiempo que no daba una presentación. Estamos muy ocupados haciendo diferentes tipos de cosas, pero me gusta mucho, espero que les sirva. No sé si tienen alguna pregunta, de hecho sería bueno que quisieran preguntarse lo que quieran, no sé si fuera un monólogo. ¿Ya? Si tienen alguna duda, alguna anécdota, nos podemos ir resolviendo. Así que si quieren abren su micrófono. ¿No? Yo sí, respecto como al descanso, Diego, porque obviamente no hay como una receta, lo que decías tú, que al final cada persona es distinta a la otra, pero Ajá. igual tiene que existir más o menos como eh, un patrón de cuántas veces se debería hacer ejercicio o cuál es la relación de entrenamiento y descanso, como no ideal, pero recomendada quizá. Ya. Buena pregunta. A ver, en ejercicio muy vigoroso, o sea, estoy hablando, imagínate que levantaste tu máximo peso que puedes levantar, ¿ya? Existen pruebas, ¿ya? Determinar el máximo, ¿ya? Se me olvidó el nombre de esto, el tema, el test maximal, ¿ya? Que uno va haciendo con un protocolo sabiendo cuánto puede levantar, pero en realidad sin caer en ser tan cuadrado, sin caer en esas mediciones siempre. Es decir, bueno, en realidad, si subí un cerro que nunca había subido y ya me siento muy cansado, ok, me voy a tomar quizá un poco más de día de descanso y lo va a ir percibiendo. Eh, hay un método que es muy bueno, que es medirse las pulsaciones todos los días en la mañana. Esto es un método que hacían los cubanos, un profesor cubano que no teníamos en la universidad, nos decía, bueno, nosotros en Cuba no teníamos grandes equipos ni pulsaciones, entonces aplicaban sistemas simples. Entonces, a una hora del día, a los primeros minutos del día, cuando te levantas en la mañana, te tomas las pulsaciones, ¿ya? Todos los días. Hay diferentes métodos, un minuto, qué sé yo, y la anota en un cuaderno, ¿ya? Ese sistema, más o menos cuando si lo haces habitual, te va a ayudar a entender cómo está tu sistema nervioso, eh, si está más o menos adaptado o no. Si de repente tú despiertas muy brusco en la mañana, así como ¡chin! Ojo abierto, eso es un síndrome que eso es una señal, perdón, de que estás muy estresado y que seguramente o tu entrenamiento fue muy duro, pero a veces no mucho el entrenamiento, sino también el trabajo. Recuerda que el trabajo también es una carga. El estrés o pelear con la pareja o lo que sea, también es una carga. Y eso hace que eh, nuestro sistema nervioso no esté más o menos calibrado y a veces necesitamos dormir más de lo necesario, ¿ya? Voy a hablar de dormir y no de comer, ¿ya? Porque dormir es, de hecho, varios estudios lo dicen, pero dormir es mucho más importante para comer, para rendir o sentirse mejor, ¿ya? Sobre todo respetar el sueño profundo, ¿ok? Tratar de dormirse temprano y despertar, tener un ciclo circadiano de sueño bien adecuado es mucho más valioso incluso que comer bien, ¿ya? Suena súper extraño, pero eh, ¿cómo determinar esto? ¿Cuánto tengo que dormir? Bueno, cada uno tiene que entender cómo es su sueño, ¿ya? Hay personas que necesitan dormir menos, ¿ya? Hay un periodo que es entre los 28 a 50 años en donde el ser humano duerme menos, ¿ya? En la adolescencia tiende a dormir mucho más y es muy importante que los niños y los adolescentes duerman porque el sistema nervioso se está forjando y, y se sabe que se van absorbiendo todos los conocimientos, como dijimos, la recuperación. Eh, pero en realidad, más que decirte una cantidad, es entender
si sentiste que tu sueño fue profundo, ¿ya? Si tu sueño fue profundo, aunque hayas quizás dormido poco, o sea, digamos, dormir entre 6 y 8 horas está bien. Lo importante es que ese sueño sea continuo, ¿ya? Y sea profundo. O sea, si dormí profundo, pero me desperté a las 3 de la mañana y después me vuelvo a dormir, no es un sueño continuo. Se recomienda que sea continuo y eso te va a ayudar a poder sentirte mejor, ¿ya? Y en cantidad, el promedio es 24 48 horas si hiciste algo muy fuerte, ¿ya? Eso es como la lógica. No sé si como responde a la pregunta, ¿ya? Si yo no tengo hay un programa que mide, yo no lo tengo ahora, una aplicación de celular, que te ayuda a regular, a entender dónde está tu sistema nervioso simpático o parasimpático está alterado, entre comillas, ¿ya? O sea, si estás más cargado el simpático, o sea, mucho más despierto, me despierto en la mañana así como un reloj, así como el corazón, las pulsaciones arriba, o si me despierto más tranquilo y a medida que va pasando la mañana me voy sintiendo más activo, ¿ya? El pic de cortisol, no, o sea, obviamente uno tiene un pico de cortisol para despertar, pero debiese ser gradual, ¿ya? Y ahí uno más o menos va jugando, que estuvo muy fuerte esto, o no estuvo muy fuerte. Recuerda que, siguiendo la vuelta de lo que decía el doctor Selye, si es que tuve un estímulo, tengo fase de alarma y después entro en fase de resistencia. Y la resistencia implica activar todos mis mecanismos hormonales, ¿ya? Para sobrevivir a este estímulo que estoy teniendo. Entonces, el cortisol no es malo por sí mismo, la adrenalina no es mala por sí mismo, pero si se sostiene en el tiempo, ya empieza a ser un problema. Y para que ocurra una homeostasis y una hormesis del cuerpo, ahí estos conceptos los voy a hablar más adelante para no ponerme tan latero, necesito esos tiempos de recuperación. Obviamente alimentarse bien sería lo mejor también, pero yo sé que no es la realidad, a veces uno igual peca, ¿ya? No, a mí no me gusta ser tan ortodoxo, tendría que ser full paleo o full esto, pero obviamente hay ciertos alimentos que estimulan mucho más el cortisol y son mucho más como amenazantes, ¿ya? Así que eso. Algo iba a preguntarle a Eide. Hey, hey, ahora me puedes decir bien tu nombre, creo que siempre lo pronuncio mal. ¿Mande? Eso. Hola. La verdad que está muy padre. A mí me ha gustado mucho. En los Ya. entrenamientos, las primeras semanas, ya había hecho CrossFit, Ya. pero sí sentí que por mucho tiempo que aprendí, pues sí tuve clases técnicas, pero la verdad es que fue así que me metí. Creo que Ya. mis articulaciones sí estaban bastante fuertes porque pues no me lesioné, sin embargo sí un sobreentrenamiento. Y luego me adapté y ya luego tomando la clínica, pero sí me doy cuenta que no es para cualquier persona, pero empecé de lo más rudo. Y ahorita cuando empecé con los entrenamientos con ustedes, la verdad es que dije, bueno, estoy cargando pesos no tan pesados como estoy acostumbrada. Los entrenamientos de fuerza son más hacia el estímulo y más consciente. Y sí, los primeros días me sentí muy cansada, pero un cansancio así de, ¿qué me está pasando? Si no hice un entrenamiento súper acotado ni cardiovascular, pero porque siento mi cuerpo bastante todo. Y estoy empezando a entender y comprender que lo que acabas de decir, precisamente, que con más conciencia, y la verdad sí estoy viendo los resultados y yo estoy encantada con el trabajo metabólico, el trabajo de fuerza, y ahorita con lo de la movilidad. Entonces, pues siendo más consciente del entrenamiento y sobre todo quitándome la idea de que entre más rápido y más intenso, mejor. Y pues ya me he Ya. dado cuenta que no es así, y sí lo he notado. Buenísimo, buenísimo. Sí, Qué bueno que te sirve, o sea, entender los principios lleva a uno a, como lo que decís tú, o sea, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy teniendo? O sea, lamentablemente, en Chile, lamentablemente, la educación física en los colegios no es muy buena. Me da la sensación que en realidad en todo el mundo no es muy buena, no solo en Sudamérica, yo de repente hablo con gente. Y esto debería ser como básico para que las sí, personas entiendan. Se relaciona mucho con la biología misma, o sea, en realidad la célula misma, la adaptación, por ejemplo, los mismos callos. Esto también se explica con los callos. Si yo entreno, mis callos se rompen, si espero un poco, se recuperan, después se vuelven más fuertes, y así progresivamente.
Así que buenísimo que te haya hecho como sentido también entenderlo. Sí. Así que eso. Eh, Llevando un poco esto como a lo que es técnico, porque he hablado mucho como desde el punto de vista de estructuras, estructuras, tendones, ligamentos, músculos, bla, bla, bla. En realidad esto se puede aprender también, o sea, se puede aplicar al aprendizaje, ¿ya? Yo creo que, bueno, tengo un libro ahí muy bueno que se llama Peak, ¿ya? Es de un caballero que hizo su investigación con músicos principalmente. No sé si han escuchado esa frase, dice 10.000 horas para dominar algo, o tantas horas para dominar algo. Ya, bueno, en realidad esas 10.000 horas es una mala interpretación de su estudio, ¿ya? Es otro tipo sacó otro libro que malinterpretó lo que él dice. En el libro, yo lo tengo ahí, voy a hacer una presentación de eso. Habla de que cada aprendizaje motriz, bueno, obviamente requiere una progresión, pero que para aprender algo o para desarrollar algo, eh, tengo que seguir ciertos patrones que son muy similares a esto, ¿ya? Ahí los voy a explicar, yo creo que voy a hacer la siguiente presentación, porque también les va a servir a ustedes para aprender las técnicas. Como hablaste de técnicas, también me hizo sentido. Eh, Así que lo voy a hablar ahí. Y eso. Eh, Qué bueno que quizás le ayudó a diferenciar también esto de entre entrenar y ser un filtro, ¿ya? Pasa algo muy particular con CrossFit. CrossFit Glassman, Glassman creo que se pronuncia, un entrenador que creó este sistema como preparación física general. De hecho, lo que nosotros hacemos en Human Lab es preparación física general, no es inventar la rueda, ni cuando nos preguntan, bueno, ¿qué es Human Lab? ¿Qué disciplina es? No es una disciplina en sí misma, es preparación física general, ¿ya? Pero hablando de CrossFit, volviendo a eso, él crea este sistema, pero como se comercializó tanto, Reebok lo toma y crea los CrossFit Games, se deportiviza. Y al deportivizar algo, tú en realidad lo que haces es crear un filtro. Es como, ok, hay gente que está preparada para este deporte y sobrevive, y hay gente que no, simplemente. Entonces, ha pasado ese fenómeno con CrossFit que es como súper extraño, en realidad. No creo que esté mal competir, ¿ya? Creo que es súper bien, pero en el fondo si es que yo te digo que esto te sirve para fortalecerte, pero en realidad a la larga te voy a romper, es como, ok, hay un problema en el discurso. Pero eso, espero que le haya servido a todos esta charla. Eh, Quedó grabada en la nube. Yo la voy a bajar y la voy a editar un poco para ponerle el logo y qué sé yo, pero ahí se las vamos a mandar. Va a estar en YouTube. Así que eso, un abrazo para ustedes. Oye, estuvimos una hora. Perfecto. Así que, nada. Si quieren hablar de un tema en particular en el futuro o lo que sea, pueden escribir al correo, sobre todo al WhatsApp. Oye, me gustaría aprender de esto y qué sé yo, hablemos de diferentes temas. Y hay como, nosotros tenemos mucho que hablar, no hemos tenido como tiempo tanto de expresarlo, pero ahora con la tecnología se puede hacer, así que buenísimo. Eso, así que voy a cortar la presentación. Un abrazo ahí a Chico, Gracias. Jorge, Gracias. Fran. Muchas gracias. Muchas Nati. gracias, Diego. Gracias, Diego. Un abrazo, Gracias, cuídense. Diego. Gracias, gracias. Gracias. Eso. Ahí sí. Chao. Diego. Ajá. Diego, perdona. Sí. Oye, es que te quería hacer una pregunta y justo se me cortó la Sí, claro. conexión. No hay problema. ¿Alcanzo? Sí, claro, por supuesto. Oye, a ver, pregunta y comentario. O sea, comentario general me pareció... Uy, se te cortó de nuevo la señal. Está ahí como un poquito intermitente. Te la mandé por escrito. Sí, mándamelo por escrito mejor. Bueno, a ver, ahí estoy en el chat. Estoy medio atrasado. ¿Qué frecuencia recomiendas? Mejor dicho, ¿cómo recomiendas que uno identifique la frecuencia para cada uno? Esa es la pregunta. Ok, voy a tratar de responderla. A ver, no lo dije antes, pero va a quedar grabado. El ser humano debiese moverse todos los días, ¿ya? Porque te lo voy a plantear así. Imagínate que tenías que... nuestro Homo sapiens, 200.000 años atrás, no teníamos refrigerador, no teníamos auto, no teníamos nada. Entonces, moverse era algo natural, ¿ya?
Moverse para el ser humano, de hecho ahí voy a también hablar de algunos animales que tienen un cerebro que de hecho lo pierden en un minuto, es fundamental en toda la actividad. Pero como vivimos en este periodo donde, no sé, tengo el refrigerador al lado, entonces voy, no tengo que correr kilómetros o ir a buscar al río agua, eh, tengo que entrenarme. ¿Cuánto se recomienda? Al menos 3 veces a la semana. Ahora, yo, por ejemplo, estoy haciendo un entrenamiento diario, todo, o sea, bueno, valga la redundancia, diario, todos los días. Técnicamente tú todos los días te deberías mover. Ahora, ¿cuál es el punto? No todos los días tienen que ser igual de intensos, ¿ya? Ese es el punto. Por ejemplo, si tú quisieras hacer metabólico, por ejemplo, debería ser el lunes muy intenso, pero el martes debería ir más lento, aunque por ejemplo, lo voy a hacer con el protocolo Tabata, para ejemplificarlo más simple. Puedes ir bajar el ritmo, menos peso, solo como moverte, piensa como, siempre moverse va a ser mejor, a no ser que sientas dolor, alguna molestia, ahí deberías como parar un poco o tomarte algunos días de descanso, pero moverse todos los días debería ser la regla. En realidad, la intensidad es lo que debería cambiar, ¿ya? Eso es súper importante. No es, o sea, si quiero quebrar el sistema, voy a sacarle el jugo y voy a dar mi 100%. Pero debiese ser al menos un día muy intenso, otro día muy descanso, quizás fuerte. Ese descanso puede ser activo, por eso te digo que puede ser que te metas a la clase y pueda ser mucho más suave. O sea, te puedes tomar más tiempo de descanso si sientes que lo necesitas. O sea, me falta el aire, me empiezo a sentir tullido, o sea, en realidad eso es mucho. Escuchar como las reglas del cuerpo, en realidad el cuerpo todo el rato está mandando señales, ¿ya? El estrés es comunicación que estoy interpretando y tengo que saber leerlo, ¿ya? Hoy se cayó parece, pero voy a terminar como la idea. Así que eso, idealmente moverse todos los días. Obviamente, si esto es una regla general, si no he entrenado nunca y soy muy sedentario y paso mucho tiempo en un auto o en una silla y quiero empezar a cambiar mi hábito, obviamente no lo haga todos los días, haga progresión. Progresión un poco, tome ese tiempo de descanso y así sucesivamente. Los cambios físicos, se habla de que un cambio serio más o menos visible, se demora 3 meses y de ahí en adelante. Uno en 3 meses empieza a ver cambios visibles de entrenamiento. Los cambios invisibles comienzan casi inmediatamente, de hecho son los más importantes para la salud. Bajar la frecuencia cardíaca, la grasa que está pegada a los órganos, ¿ya? La visceral, va a ir desapareciendo, ¿ya? Cómo se distribuye esto, etcétera. Así que, nada. Oye, Jorge, respondí tu pregunta, quedó grabada y está como en los últimos 10 minutos de esta presentación. Así que, por si, por si no, por si no la escuchaste, caché que te caíste. Sí, no, sí la escuché, pucha, que está Ya. mal la cuestión. Oye, Sí, el último está bien mal. comentario, Ajá, el último comentario que quería hacerte era claro. ver si, porque de repente, pucha, por mi pega justo no alcanzo a entrenar, no puedo entrenar Ya. con ustedes. Entonces de repente he tratado de agarrar las pesas, empezar a hacerme un entrenamiento Ajá. yo, pucha, y cacho que me falta conocimiento para estructurar un entrenamiento, ¿cachai? Entonces No, trato de no te copiar está, los que me eso. acuerdo, pero al final nunca me resulta muy bien. ¿No te están llegando los entrenamientos escritos? Sí, 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 pero en el fondo eso es lo que... ya, o sea, la recomendación es tratar de, en el fondo, aprovechar los entrenamientos escritos y Sí, hacerlos sí, eso, digamos. sí, Ya, es muchísimo mejor. Aparte que están los videos. En el futuro, en el futuro no tan próximo tampoco, o sea, lamentablemente ahora con la pandemia, bueno, nos mandaron cuarentena total, de hecho estamos equipando el gimnasio con luces y hacerlo con más de un estudio, y vamos a grabar como clase on demand, cosas que ustedes puedan ver cuando quieran, ¿ya? La tenemos como pendiente, pero en el futuro se viene como ese proyecto, pero por mientras los entrenamientos escritos están buenísimos, lo que vamos a estar haciendo es como lanzar más tutoriales, de hecho creo que vamos a cambiar un poco el formato de los tutoriales, sobre todo porque si hay técnicas que me confundo y no domino bien, ¿ya? Así que eso, pero yo creo, la mejor recomendación es seguir los entrenamientos escritos, ¿ya? Te lo digo yo como entrenador, o sea, en el fondo yo, por ejemplo,
uno se puede autoentrenar, básicamente conociendo los principios y entendiendo ciertas lógicas, pero toma tiempo y de repente como que uno está ocupado y es como requiere energía pensar en qué voy a hacer y en qué movimiento tengo hoy día. O sea, bueno, por algo está la profesión de nuestra, es como en el fondo, ok, esto es como lo más fácil de seguir y trata de hacerlo, quizás repetirlo varias veces. Así que eso, Vale, súper Diego, te pasaste. ya, pues, Gracias por el tiempo extra sobre todo. a ver, no, no hay problema. Así que eso, un Súper. abrazo, cuídense. Chao. Gracias. Gracias, Diego. Oye, Adiós. Ajá. yo te quería que Ah, lo que pregunta. dijiste con respecto a si podían proponer algún tema, algo, de repente Ajá. podríamos, no sé si tienen algún conocido o amigo que sea nutricionista o nutriólogo, Sí, y tenemos. hablarles también un poco a todos los del gimnasio sobre la alimentación y todo eso, que muchos yo creo Sí. no manejamos muy bien el tema del gasto calórico y muchos Claro. no llegan a sus beneficios o a sus metas por eso, ¿cachai? Ya, voy a hablar con Ricardo porque ella, bueno, él tiene una nutricionista muy de confianza. De hecho, él siempre manda a las personas, a sus personalizados, a hacer eh, asesorías con ella. Entonces, eso, me parece perfecto. Vamos a calendarizar para junio, ya por la cosa que sea como más calendarizada, como decía, crear este concepto de academia. Ujú. eh, ya así como, ok, tal fecha esta, esta charla y si no la pueden participar, bueno, quizás podrían mandar sus preguntas y la persona responderla y vamos a jugar con Claro. eso, también estamos aprendiendo. Así que eso me parece Súper. buenísimo. Oye, y lo otro, yo no sé si será una cuestión que me pasa particularmente a mí, Ajá. pero siento que entrenando acá a través de la cámara, el streaming, todo, como que los entrenamientos he encontrado que han tenido menos intensidad para mí, por lo menos, ¿cachai? Ya. Como, no sé si es un estanco propio de uno en una fase del entrenamiento o es asociado a que obviamente es más pausado y es entendible, si hay que explicarlo bien, que todos lo capten, se Eh, corta, entonces... puede ser una mezcla de dos, ¿ya? De repente, o sea, hay un fenómeno social que cuando uno entrena en grupo tiende a exigirse mucho más, ¿ya? Claro. Eso es natural, ¿no? Es como propio de los mamíferos que somos. Pero sí hay cierta pausa, yo creo que es como en el día viernes y sábado, si me preguntáis a mí. No sé cómo voy a comentárselo a Ricardo y a Daniel, porque ellos están haciendo la clase los miércoles y los jueves, pero, pero al menos yo que estoy haciendo la clase los lunes y los martes, creo que la intensidad es como la misma, ¿ya? Sí, no, sí La puede ser. intensidad ahí es como la misma. Ahora, el miércoles y jueves idealmente siempre es como carga desafiante, ¿ya? Es como carga desafiante, ¿cachai? Ujú. Como para tener la intensidad. Así que como que eso. Y el viernes y el sábado sí, no es que lo haya simplificado, de hecho ahora como que estoy volviendo a lo que estábamos haciendo antes, pero, pero sí, me demoro un poco más en explicar también, ¿ya? Pero eso. Por Ya. ejemplo, en las clases de nivel 2 sí trato de hacerlas mucho más difíciles por lo demás, no sé, como combinaciones más complejas y qué sé yo. Pero el nivel 1 es mucho más sencillo. ¿Cachai? Pero también de repente, volviendo a la lógica, no tiene que ser tan intenso. Yo, al menos los viernes y los sábados, las clases trato que sean como mucho más autopercepción corporal, manejo de saltos, giros, tener los ojos cerrados, cambiar. Son cosas como quizás no son tan habituales que no te cansan realmente, pero sí hay una mejora como invisible en el sistema nervioso, mejor balance, qué sé yo. ¿Cachai? Claro. Así que Bien, eso, súper. pues, gracias a ustedes. Un Muchas abrazo. gracias. Cuídense, estamos viendo. Chao, gracias. Adiós. Uy, me voy a parar aquí. Esto.